Bueno, lo que vamos a ver en este video son las cooperativas de vivienda. Y comenzando con la definición, según Dreamer y Kaplan, las cooperativas de vivienda proporcionan a sus asociados las unidades de vivienda que ellos y sus familias necesitan ocupar, empleando al efecto los sistemas de propiedad, locación y utilización económica. Entonces, en esta definición hay dos conceptos a destacar. Primero, el concepto de ocupar. Sí o sí en una cooperativa, cuando te otorgan una casa, la tenés que ocupar de manera permanente, porque significa que vos entraste al plan porque no tenías casa propia. Y después los sistemas de propiedad, dependiendo de ellos, va a ser la forma en que la cooperativa va a cumplir con su objeto social. Entonces, el objeto social de la cooperativa se puede satisfacer de tres formas. Con propiedad, que es, hay traslación de dominio porque hay escritura pública firmada por escribano, por ejemplo, para hacer la traslación de dominio. En la locación es una locación normal donde hay un contrato de alquiler y nada más. Y la cooperativa puede tener uso, o sea, puede tener uso siempre, pero para tener uso sí o sí va a tener que tener un reglamento interno para no tener problemas en lo operativo más tarde. Entonces, no hay traslación de dominio tampoco, y la propiedad es colectiva. La propiedad es colectiva porque todas las viviendas que tenga la cooperativa, si solo presta este servicio, van a ser todas de la cooperativa. Y la cooperativa es de todos los asociados. Entonces, bueno, solamente va a haber propiedad colectiva. Y en caso de aplicar este caso, de solo prestar este servicio, digamos, va a estar aún más limitado la prestación de servicio a no asociados. Y bueno, entonces estas tres son las formas de cumplir esta necesidad, y que esta necesidad es cumplir con el objeto social de la cooperativa. El objeto social de la cooperativa va a ser brindar unidades de vivienda dignas, higiénicas y económicas a sus asociados. Y va a tener muy limitada la operación con no asociados. Y ahora pasamos a las características. Y bueno, las características son más bien conceptos teóricos que, bueno, dice lo que debería hacer la cooperativa es proveer un bien especial y esencial, como es una vivienda, una casa propia, digamos, realizar obras de gran magnitud, porque hace edificios, barrios completos, depende del volumen que tome la cooperativa, requieren gran capital para comenzar a operar, tienen gran limitación a operar con no asociados por las resoluciones del INAES. Los asociados definen de qué forma van a satisfacer la necesidad, que es lo que hablamos hace un ratito, cómo se van a financiar y de qué forma van a construir lo que quieren llevar a cabo. Entonces, financiar, justamente para eso se crea la cooperativa. Se junta mucha gente y por medio de la cooperativa pueden obtener créditos que por sí solas no obtendrían. Y el tema de la construcción se puede delegar a un tercero, o hay veces que la construyen los mismos asociados. Después, generalmente son de objeto único, o sea, prestar el servicio de vivienda, y si agregan algo es para mantenimiento de las obras hechas, como puede ser un parquero, plomero, electricista, etc. Y bueno, y la última característica es que una vez otorgada la vivienda, debe ser ocupada de manera permanente, que ya lo habíamos dicho con anterioridad. Entonces llegamos al marco legal. El marco legal tiene, desde el punto de vista de una de las viviendas, está la ley 24.464, que crea el Sistema Federal de la Vivienda. Y después tenemos el marco legal cooperativo, donde entra la ley de cooperativas y las dos resoluciones de 1987 de la Secretaría de Acción Social, que se llamaba así en ese momento, que hoy es el INAES. Bueno, y como habíamos dicho antes, las dos resoluciones del INAES hablan sobre la limitación de operar con no asociados.
Entonces, la resolución del 56, la resolución número 56 del 87, en el artículo 1 establece que los servicios a no asociados primero van a estar limitados. De no alcanzar el número mínimo que haga económico el proyecto, se puede operar con no asociados hasta un límite del 10% sobre el volumen de operación con asociados. Y después en el inciso B dice que los otros no asociados pueden ser herederos. Y en ese caso, si los herederos pueden llegar a tener algún impedimento estatutario que no les permita asociarse, no va a tener límite la operación en el volumen de operación. O sea, el límite con los herederos no va a tener no va a existir ese límite a operar con los herederos. Siempre y cuando estos, por alguna cuestión estatutaria, no se puedan asociar a la cooperativa. Y pasamos al artículo 2 de la misma resolución, que establece las condiciones para prestar servicio a no asociados. Y en el A dice, si el estatuto no autoriza, va a tener que haber una resolución asamblearia en favor de que se preste servicio a no asociados. En caso de que el estatuto autorice, para comenzar a operar con no asociado va a haber una resolución del Consejo de Administración. Y cualquiera de las dos decisiones, tanto del inciso A o B, debe remitirse al INAE y al órgano local competente con nota dentro de los 15 días de tomada de esa resolución. En el inciso D dice no podrá hacerse en mejores condiciones que a los propios asociados, obviamente. Después no podrá hacerse podrá hacerse luego o en simultáneo a la prestación de los servicios a los asociados. O sea, vos no podés darle una vivienda a un no asociado antes que a un asociado. Y van a tener las mismas disposiciones legales y estatutarias, los mismos impuestos, tasas y contribuciones. La tasa del crecimiento del capital también se le puede cobrar a no asociados y va a ir a una reserva especial. La operación con no asociados va a tener que ser individualizada, contabilizada aparte, y los excedentes que generen la operación con no asociados va a ir a una reserva especial. En el artículo 3 dice que los aportes para terrenos, construcciones, etc. son créditos a favor de los asociados. Es decir, que es un pasivo para la cooperativa. En el artículo 4, establece que lo del artículo 3 es para todas las cooperativas de vivienda menos las que solo den en uso, porque en ese caso la propiedad es compartida, es colectiva, digo. El artículo 5, los asociados apartados del plan pueden pedir la devolución de los aportes, y después vamos a ver que puede haber un descuento sobre la devolución del aporte en el artículo 6, y también puede haber otras condiciones que establezca el estatuto para devolver esa plata y que no se ponga en riesgo la operatoria habitual de la cooperativa o un proyecto. Después el artículo 7 dice el reglamento interno podrá condicionar la devolución como por ejemplo que haya un reemplazo de ese asociado que se quiere ir, efectuando el reembolso a medida que el otro aporta. El artículo 8 a no asociados aplica todos los incisos. El artículo 3, 5, 6 y 7. Bueno, y llegamos a la resolución SAC 693 del 87, que establece el registro general y el registro particular, que en cada proyecto habitacional deberá suscribirse un registro de asociados que están anotados, y va a haber un convenio que se va a suscribir la cooperativa con cada asociado que se inscriba, y el cual va a determinar las bases de adjudicación, en cuántas cuotas se puede adjudicar una vivienda, el costo de la unidad,
las cláusulas de reajuste de los precios, los plazos, las amortizaciones, los recargos por mora, todo lo que se puedan imaginar que puede caer dentro de un contrato habitacional, todo eso lo va a determinar el convenio, por el cual es obligación que lo firmes. Y después, bueno, se deben llevar en forma obligatoria y debidamente rubricados los libros de registro general de asociados, registro particular de asociados por proyecto habitacional, los libros de registro de movimientos financieros individual por proyecto habitacional. Y llegamos al marco contable. En el artículo 37 de la Ley de Cooperativas dice que se tiene que llevar la contabilidad según el artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en realidad dice otro artículo, pero ese artículo era del Código Comercial viejo. El nuevo es el artículo 321. Después dice que establece que los libros obligatorios son el libro diario, inventarios y balances. Y según el artículo 39 de la misma ley, anualmente se confeccionarán inventarios, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos para exponer la información contable de la cooperativa y ser lo más transparente posible con los asociados. Y después, la RT24 y la RT51 son las dos resoluciones técnicas de la FACSE que establecen cómo debe presentar la información las cooperativas. La más actual y la que pega de lleno, digamos, en la contabilidad actual es la resolución técnica 51, que, bueno, con la resolución 996 del 2021, el INAES la adopta a la resolución, a la RT 51, y la autoriza, digamos, a las cooperativas a usar esa RT. Y a crear los balances y respetar todas las condiciones que establece esta RT. Y bueno, y esta RT lo que hace es establecer pautas sobre la confección, la exposición y les da las pautas a los contadores de cómo auditar una cooperativa. El marco impositivo en Argentina se divide, como somos un país republicano, federal, se divide en nacional, provincial y municipal. ¿Por qué digo federal? Porque las provincias tienen derecho también a cobrar sus propios impuestos. Nación por su parte también, y los municipios también. Y entonces tenemos a nivel nacional impuesto a las ganancias, donde las cooperativas son sujeto y exentas. O sea, son sujetos del impuesto por el cual después tienen que pedir una exención. Que esto ni bien está la cooperativa en marcha, con el quit y la matrícula que le da el INAES, ya pueden ir a AFIP y pedir la exención de ganancias. Luego en el IVA son sujeto, están alcanzadas y no exentas. Después tenemos el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, en el artículo 16 de la Ley 23.427, y la alícuota aplicable es del 2% sobre el capital imponible. ¿Cómo se determina este capital imponible? Bueno, primero tenemos que calcular el activo computable, que son el activo total menos los bienes en el exterior menos los bienes exentos. Y eso te da igual al activo computable. Y el pasivo computable es el pasivo total por el cociente entre el activo computable y el activo total. Y luego el capital imponible sale de restar el activo computable menos el pasivo computable. Después, a nivel provincial tenemos ARBA como órgano
de recaudación. En Nación tenemos AFIP y en ARBA tenemos, en provincia tenemos los impuestos de ingresos brutos, que cada año se fija un porcentaje que se va a cobrar y oscila entre el 3 y el 4,5. Después tenemos el impuesto del automotor, que es la patente, impuestos sobre inmuebles, impuesto a los sellos, y después a nivel municipal tenemos las tasas generales, las tasas de red vial y pluvial, y después las tasas por barrido y limpieza, por ejemplo. Después tenemos los órganos de contralor, que a nivel cooperativo va a ser siempre el INAES y el órgano local competente de cada provincia, que en el caso de la provincia de Buenos Aires va a ser la DIPAC. Y a nivel vivienda, digamos, vamos a tener a nivel nacional el Consejo Nacional de la Vivienda. A nivel provincial tenemos a ARBA, por los impuestos que cobra. Y además también que ahí va a estar todas las medidas que querramos hacer, las disposiciones, ellos nos van a dar una mano para poder estar en regla, y los demás organismos públicos encargados de controlar e inspeccionar edificios e infraestructura. Y después a nivel nacional también hay inspecciones municipales. Además, los municipios nos van a otorgar los permisos de construcción, nos van a aprobar los planos que nosotros querramos hacer para la construcción. Y en el caso de, por ejemplo, en el interior, tener quintas próximas a un pueblo, el loteo de eso tiene que estar autorizado a nivel municipal y a nivel provincial, porque puede ser que esas quintas no figuren en zona urbana, figuran en zona rural. Entonces cuando dicen que son de zona rural, primero se tiene que hacer una rezonificación, tanto a nivel municipal como provincial, y una vez que se aprueba recién ahí puede lotearse. Entonces la cooperativa de vivienda va a tener mucha relación con el gobierno, tanto municipal, provincial, y a nivel nacional pueden ser que emitan ciertos consejos o ciertas recomendaciones que podemos adoptar o no, pero tenemos que tener conocimiento de eso. Y bueno, y acá termina la exposición sobre estas cooperativas. Son un poco complicadas en la práctica y tienen que estar muy bien gestionadas y ser muy transparentes para que funcione.